Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que tengan las más ricas bendiciones de parte de Dios. Yo quisiera que meditáramos en la palabra del Señor allá en el libro de Génesis, en el capítulo 13. Yo quisiera leer el verso 6, aunque vamos a estudiar bastantes textos de este capítulo, pero quisiera dar inicio al verso 6, y dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues por sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Yo le he querido poner un título a esta enseñanza y la vamos a titular El fuego del conflicto, porque esta historia nos relata, las Escrituras, muestra un conflicto de intereses entre Abraham y su hermano Lot. Ambos emprendieron un largo viaje, fueron a Egipto y con él volvió a Negev. Así nos narra las Escrituras en el verso 1 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él también iba Lot. Los dos poseían grandes rebaños. Las Escrituras nos lo revelan en el verso 2 del mismo capítulo. Y Abraham era riquísimo, es decir, tenía un gran poder adquisitivo. No habla de rico, o sea, decir tenía un poder adquisitivo bastante confortable, sino que las Escrituras revelan que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es decir, tenía mucha posesión. Era abundante lo que Abraham tenía en ese momento. También, además, no aparentemente, porque siempre es aparente, siempre el hombre muestra ese frente, muestra esa apariencia de que quizás se encuentra bien o de que está bien ante cualquier situación cuando hay ausencia de Dios en el corazón. Entonces él aparentemente muestra que todo estaría bien porque Lot le acompañaba a su hermano a todas partes. Y él también tenía riquezas. En el verso 5 nos lo dice. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, Lot también tenía un poder adquisitivo bastante confortable. Podía vivir él y su familia, podían estar de una manera confortable, quizás sin necesitar mucho. Pero vamos a ver cómo la ambición lleva a un fracaso. Al final la ambición no es buena. Claro, nos relatan las Escrituras, como hemos dado inicio en el verso 6, que la tierra no era suficiente, por lo cual debía de ser abundante las posesiones de ambos. El conflicto ya estaba titulado. El conflicto ya se preparaba para encender un fuego arrasador. Los rebaños de Abraham y de Lot habían crecido tanto que la tierra no podía sustentar a todos los animales. Y como consecuencia de ello, estalló una contienda entre los pastores de Abraham y de Lot, según nos cuenta aquí en el verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El dominante común entre las familias siempre suele ser el dinero. Venga por parte de herencia o simplemente sea por tener un apego especial o por tener amor a lo que es material. Y el amor al dinero es malo, así nos enseña las Escrituras. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, y le dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El tener esa ambición, el tener el corazón más inclinado hacia lo que son las cosas materiales y apartarse del propósito que Dios tiene, que para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito en la vida. Pero cuando uno tiene esa ambición de querer más quizás de lo que es necesario, de querer acumular más riquezas de lo que es necesario, eso nos desvía del propósito del Señor y es más, no nos deja tener en nuestra vida una tranquilidad, no nos deja tener paz, porque nuestra preocupación está más inclinado hacia lo material que hacia entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros.
Las Escrituras nos revelan muchas familias que lo perdieron todo por amor a lo que es lo material. La historia que nos relata este joven rico aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 19, yo quiero leer desde el verso 16. Y es la historia bastante trágica, es una historia muy dolorosa, porque aparentemente se ve un joven, cuenta las Escrituras, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Este muchacho aparentemente tenía una buena intención. Él comprendía que necesitaba a Dios, porque Él es el único que soluciona nuestros problemas. Él es el que nos da paz en el corazón, a pesar de que quizás haya indiferencias o a pesar de que haya una necesidad, no hay problema, porque Dios pone paz y tranquilidad. Por eso, mi querido amigo oyente, hoy te invito a que puedas acercarte a Dios. Entonces vemos de que la intención de este muchacho, que a pesar de ser rico, pues, era buena. Pero el Señor, Dios conoce las intenciones del corazón. Y aún las Escrituras nos revelan que aún la palabra, antes de que sea dicha, Él ya la conoce. Él conoce todos los números de nuestro cabello. Entonces, como Él ya conocía cuál era la intención de este joven, le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda todos los mandamientos. Entonces el muchacho parece que no entendía cuál era esa palabra que el Señor Jesús le estaba diciendo y le pregunta, bueno, ¿y cuáles son esos mandamientos? Y el Señor pues se lo da, le dice cuáles son los mandamientos que son necesarios para andar en un camino que sea correcto, para andar conforme a la voluntad de Dios. Pero después de que todo, honra a tu padre, honra a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le da una serie de pautas necesarias. Y el joven le escucha al Señor con atención por lo que nos cuenta el verso 20. Y le dice, todo esto he guardado y no desde ahora, sino que desde mi juventud. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Si todo lo que me estás diciendo ya lo tengo guardado, yo honro a mi padre, honro a mi madre, así como tú me estás dando estos mandamientos, yo eso lo tengo desde mi juventud, no desde ahora, porque me lo estés diciendo, sino que vengo guardándolo desde mi juventud. Es como que entremete al Señor como diciéndole, bueno, quizás te estás equivocando porque lo que me estás diciendo yo eso lo tengo guardado, yo lo vengo cumpliendo. Entonces, ¿qué me está faltando para tener vida eterna? Pero el Señor le responde, si quieres ser perfecto. Note que marca la palabra, si quieres ser perfecto, si quieres verdaderamente lo que tú anhelas, entonces fíjate, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, es decir, no se quedó, ya no le interesó la conversación porque le estaban tocando precisamente, digamos, el bolsillo, le estaban tocando lo que es lo material y su corazón se enfermó, se fue triste. Porque a pesar de que en un principio como parecía una respuesta un poco arrogante, ¿verdad? La enseñanza que el Señor Jesús le estaba diciendo, no, pues yo esto lo tengo guardado desde mi juventud, no desde que ahora porque me lo estés diciendo. Entonces le está dando las pautas necesarias. Le está dando las pautas necesarias para poder seguir al Señor. Porque a veces es lo que decimos, todo cuando se nos ofusca y tenemos simplemente el pensamiento hacia lo que es lo material, es difícil comprender cuál es el propósito de Dios. Entonces el Señor Jesús le da las pautas, le dice, mira, si lo vendes todo, porque si tú tienes muchas posesiones es difícil, es complicado. Cuando tienes amor por el dinero es difícil hasta que tengas paz. Porque se despierta algo en el corazón del hombre como la envidia, la ira, el rechazo. Y teniendo todo eso en el corazón es difícil poder acercarse a Dios, es muy complicado. Por eso el muchacho dice, hoy no, yo si me tengo que desprender de todas mis riquezas y tengo que desprenderme
del bienestar que yo tengo de vida, pues es complicado que te siga. Y se fue. Y se fue. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, mira, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar, fíjese la comparativa. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de Dios. Porque es complicado. Es complicado seguir a Dios cuando tenemos amor por lo material. Es muy complicado. También, como venimos diciendo, ¿verdad? En las Escrituras, el Señor le place que nosotros podamos tener por consejo historias que el dinero han destruido grandes hombres. Muchas familias se han perdido por culpa de la ambición a tener posesiones, a tener más, quizás no digamos de lo necesario, pero sí a tener más de lo que necesita. Y aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del verso 13, nos relata algo también, pero por un rico que es insensato. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él era rico y parece que no tenía suficiente. También quería la parte de su hermano. Pero el Señor le dijo, hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, es decir, él tenía ya un pensamiento inclinado hacia las riquezas. Parece que tenía una preocupación porque no sabía dónde guardar tanta posesión, tanto dinero, y entonces maquina algo y dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces, limpiando como su conciencia, quizás buscando esa tranquilidad, dice, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, este muchacho ya tenía hasta los pensamientos de cómo tendría que hacer. Él tenía muchas ganancias, muchas posesiones, mucho dinero. ¿Y cómo iba a hacer? Maquinó, pensó, bueno, haré esto, derribaré mi casa, haré otros graneros y pondré allí todas las cosas porque tendré mucho. Y cuando ya lo tenía esto preparado, entonces ya dijo, bueno, ya lo tengo todo. Alma mía, descansa, porque ya lo tengo todo. Pero entonces hay una enseñanza de parte del Señor Jesús. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dándonos a entender que el tener muchas posesiones, el tener mucho dinero, no es todo en la vida. No es todo, porque el tiempo nadie lo tiene comprado. Mire, desde que comenzamos esta enseñanza hasta aquí han pasado unos minutos y esos minutos son perdidos porque el tiempo nadie lo tiene comprado. Nadie sabe ni el día ni la hora, yo no sé ni lo que me vaya a pasar en una hora ni lo que me vaya a pasar mañana. Nadie lo sabe. Pero este muchacho tenía un pensamiento, pensaba a futuro. Es más, casi todo el mundo hemos tenido planes y todos estos planes se han trastocado por culpa de este bichito llamado COVID. Todos esos planes se han trastocado, por lo tanto el que tengamos que afanarnos por las cosas de mañana
No tiene ninguna lógica. Porque si esta noche vienen a por tu alma, ¿qué harás? ¿Para qué tantas posesiones? ¿Para qué tantas preocupaciones? ¿Para qué tanto dinero? Y teniendo ausencia de Dios. Esta enseñanza nos da una bonita forma de reflexionar en el mal que puede ocasionar la envidia precisamente. Abraham pudo haber permitido que los pastores siguieran con sus disputas, o pudo haber resistido en sus derechos como mayor de edad y líder de la familia. Pero en cambio vemos que demostró una habilidosa capacidad para resolver el conflicto. Nos dice en el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Parece que el ambiente, por culpa del dinero, por culpa de las posesiones, pues se había calentado y la cosa no iba a un buen fin, pero hubo una cabeza que es pensante, alguien que a pesar de tener muchas riquezas, como nos relata la Biblia, rico en ese tiempo, pues era rico en animales, era rico en vacas, en tiendas, en ganado y en oro, dice también las Escrituras. Es decir, tenía muchas posesiones, pero a pesar de todo esto, yo veo que lo echó en poco, le interesó más la integridad de poder guardar la unidad familiar. A él no le interesó el tener una disputa con la familia, el tener el distanciamiento con el hermano, ni distanciamiento con nadie. Entonces Abraham le aconsejó que fuera mejor tomar rumbos separados y lo invitó a que eligiera el lugar, los pastos donde él quería quedarse, lo que él quisiera, se lo ofreció, con el único propósito, con el único ambición, y a veces es lo que tenemos que hacer. A veces es lo que tenemos que hacer, retornar nuestros pensamientos y encaminarlos quizás a cuando no teníamos tanto, pero algo sí que teníamos, paz en el corazón. No importa a veces la situación por la que puedas atravesar. Lo importante es tener paz con tu familia, tener paz con tus seres queridos y que la unidad familiar pueda conservarse y que no haya un distanciamiento entre familias simplemente porque el amor al dinero te está distanciando de tu familia. No duermes tranquilo, tienes preocupaciones. Quizás hasta tengas un remordimiento porque te has enfadado y ha llegado a una discusión acalorada y te has alejado de tu familia, de tus seres más queridos. Y es algo bastante triste. El verso 9 nos relata, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera yo a la mano izquierda, pues yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, pues yo a la izquierda. Es decir, tratando de evitar por todos los rumbos, de todas las maneras y formas, un conflicto entre hermanos. Pero egoístamente Lot eligió el fértil valle de Jordán y fue plantado. El fuego arrasador se extinguió todo por la actitud de Abraham cuando dos personas hablan al mismo tiempo, cuando dos personas tratan de expresarse en el mismo tiempo, ya sea en discusión entre los pastores de ovejas o miembros de la familia o entre cónyuges, eso no tiene importancia, pero cuando dos personas se ensarzan en discusión, pues lamentablemente nadie está escuchando. Y la consecuencia de todo ello es que no hay comunicación. Para que la conversación tenga sentido, es necesario tanto hablar como escuchar. Es muy importante el diálogo entre las personas, es muy importante el tener paz.
Y parece sencillo, sin embargo, si nos damos cuenta, las estadísticas muestran un gran porcentaje de que las parejas se divorcian y precisamente siempre le vienen a echar la principal culpa al problema que estaban en que no tenían comunicación. Pero mire que el proverbista nos da unas enseñanzas muy hermosas. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces cuando las personas se enzarzan, se calienta el ambiente y llegan problemas en el corazón, llegan a discusiones, a enfadarse, a tomar las cosas fuera del lugar de cómo tienen que ser tomadas, llegan a haber un problema muy serio, muy grande entre las familias. Porque ninguno de los dos que están en medio de esa discusión pues quieren dar a torcer el brazo, no quieren entender que quizás, aunque no sea suyo el error no era de Abraham, sino el error venía de parte de su hermano que él quería adquirir más posesiones de las que ya tenía. Pero Abraham entendió que por encima del bienestar económico está el bienestar familiar. Y a veces cuando no damos quizás ese pensamiento de decir, bueno, es igual, aunque tú tengas razón, no pasa nada. Así tengas razón, yo voy a escuchar. No voy a querer calentar más leña, más fuego entre medio de la conversación, porque todo eso no llega a ninguna parte. Y Salomón lo entendió muy bien y nos dejó ese consejo. Es que la blanda respuesta quita la ira. Pero entonces nos aconseja algo muy grande, más la palabra áspera hace subir el furor. Y es lamentable. La ambición de Lot por ser obsesionado en el poder de las riquezas le llevó a instalar sus tiendas cada vez más cerca de esta ciudad Sodoma, hasta que finalmente pasó a residir allí, es decir, se quedó a vivir en ese lugar. No tuvo en cuenta el carácter de sus moradores ni las consecuencias del ejemplo que podía dejar sobre su familia. Ni siquiera consultó con la familia, no consultó con nadie. Él miró su propio interés y arrastró a todo el mundo simplemente por amor al dinero. Parece que Lot no tenía paz en su corazón, no tenía tranquilidad, tenía una obsesión que ni siquiera tuvo ese momento de poder sentarse la familia para discutir cuál es el problema. No, él ya tomó la decisión y se acercó a esta ciudad llamada Sodoma. Pero hay algo importante que nos muestra las Escrituras, que mantuvo personalmente íntegro, afligiéndose por la perversidad de ellos. En un principio vio que quizás su corazón se había enfermado por tener riquezas, por tener posesiones, por tener cosas que no eran buenas para él. Y arrastró a toda su familia quizás en un camino de perdición. Pero ya cuando él se vio perdido, vio que sus hijos ya estaban creciendo en un ambiente hostil, en un ambiente que no era propio para él. Que su familia quizás ya estaba dividida siempre por el mismo acondicionante. El querer tener más, el querer sentirse superior a los demás, estar a la última moda, tener el último coche, tener quizás más de lo que realmente necesita. Entonces nos cuenta la segunda carta que nos escribe Pedro, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Se dio cuenta que en esa ciudad donde él quiso hacer más riquezas, porque todo el valle que había por alrededor era frondoso, entonces él pensó, bueno, si allá llevo todo mi ganado, pues voy a aumentar, allá pues parirán mis ovejas, mis vacas, entonces todo ello será aumentado
porque parece que esa tierra es buena, es frondosa, y a veces el hombre es lo que piensa. Quizás si yo me aparto de este ambiente que para mí parece hostil porque no están al mismo nivel que yo y me uno quizás con personas que estén más al nivel, hago diferencia entre personas, quizás parece que esté bueno, pero cuando el hombre entendió que las personas con las que se estaba relacionando solo traía problemas a la familia, sus hijos se perdían, estaban creciendo en un ambiente que no era propicio para la familia. Quizás entre él y su esposa pues ya no había una comunicación en el hogar, ya quizás hasta dormían separados, ya no se hablaban, no se podían ver, no se miraban, el hijo crecía de una forma, el otro hijo crecía de otra manera. Entonces parece que el otro recapacitó, entendió que no los había llevado a bueno, que no los había educado, que no los había tratado como era de ser. Entonces vemos que durante la campaña de Kedorlaomer y de sus aliados, Lot fue hecho prisionero. Eso nos lo revela en el capítulo 14, en el verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y fueron apresados. Es decir, que al final su ambición acabó en nada. Lamentablemente acabó en nada. Debió su liberación al valor que mostró su hermano Abraham. En el verso 16 del capítulo 14 nos lo dice: y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres de las demás gentes. Pero todavía, en medio de toda la situación difícil que pueda estar atravesando, Dios siempre extiende su favor para ayudarnos. Y eso también hizo que Lot tuviera una nueva oportunidad de la salvación de él y de la salvación de su familia. En todo este proceso vemos que las riquezas, que las posesiones no movió el corazón de Abraham. No le dio un aire de grandeza, no le dio un aire de superioridad, no quiso tener más de lo que tenía, porque Abraham sí andaba conforme al corazón de Dios. Él entendió que para eso era suficiente y que más que por encima de cualquier riqueza es más importante estar unidos con la familia. La familia es todo. La familia es todo. Yo quisiera, mi querido oyente, mi amigo que estás escuchando, que pudiera reflexionar. No sé si estás atravesando por una situación similar. Si Dios te ha permitido ver, quizás en tu entorno más cercano, algo parecido, hoy te invito a que puedas reflexionar que el dinero no lo es todo, pero tener a Jesús en el corazón sí lo es todo, porque Él es el que te va a guiar tus pasos, el que va a poner paz y tranquilidad en tu corazón y que no va a permitir que haya una división en tu familia. Verdaderamente la familia es todo, es todo. Entonces vemos de que Abraham sí que tuvo interés, a pesar de que se distanciaron los hermanos, a pesar de que cada uno tomó un rumbo, y parece que el rumbo que tomó Lot no era bueno, porque era un rumbo de ambición. Tomó la tierra que más fértil fuera, porque él calculó que allí pues todo mi ganado se duplicaría, todos mis bienes se duplicarían y sería más rico de lo que yo soy. A pesar de todo eso, el hermano estuvo pendiente de todo lo que su hermano pudiera hacer, porque le interesó mucho más la familia que cualquier otro bien material. Pero ocurre algo en el capítulo 19, en el verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más yernos
y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Parece que tenía otra oportunidad muy grande de parte de Dios. Dios ya tenía un proyecto estipulado, pero contó con la familia de Lot. Y es triste ver cómo el dinero hace perder toda la familia, hace tener división. Mire lo que nos cuenta desde el verso 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que él se burlaba. Él había creado en su familia por muchos años, había creado una confusión, una educación errada con su familia, hasta el punto de que personas externas a la familia, como los yernos, ya conocían cuál era el temperamento, cuál era el pensamiento de Lot. Y aunque él ya quiso reaccionar, quiso cambiar, pues ya la familia no le tenían en cuenta, porque ese legado había dejado en su familia, en sus hijos, en su esposa, en sus yernos y quizás en sus nietos. En todo ese linaje había creado esa confusión de amor al dinero, y ninguno quiso desposeerse de todo cuanto tenía. Lot escapó de la destrucción con sus 2 hijas. En la huida, su mujer, al volverse a mirar la ciudad, fue atrapada por el diluvio del fuego y del sal. Mira lo que nos dice en el verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Dios le había aconsejado: mira, no mires atrás. Camina hacia adelante, porque hacia adelante hay una meta. Ya no mires atrás. Tenía ese consejo de parte de Dios porque le estaba dando una oportunidad de poder salvarse, él y toda su familia. Pero cuando uno está arraigado a las posesiones, cuando uno está arraigado al dinero, es difícil. Y a pesar de la advertencia, Lot quiso hacer lo bueno, pero ya fue tarde. Perdió a toda su familia en el intento. Perdió todo lo que tenía en el intento. Su esposa no parecía que tuvieran una buena comunicación, porque ella no fue obediente a lo que le había dicho el esposo. El criar a la familia bajo la cobertura equivocada trae consecuencias, y tiene graves consecuencias. Lo que parecía para él ser ambicioso en la vida tuvo una tragedia muy lamentable. En ese intento, en ese proceso, perdió la esposa. La advertencia de salvación no era suficiente. Dejar pensar que fue su aferramiento a las posesiones terrenales lo que le hizo perder su posibilidad de salvación. Los 2 yernos de Lot se quedaron en Sodoma y también murieron. No quisieron escuchar el consejo de parte de Dios, no lo quisieron escuchar. Y esto es malo, es muy malo. Nos relata también las Escrituras aquí en Mateo, en capítulo 6,
Es un consejo que el Señor nos da a todos en esta mañana. Es un consejo bastante bueno para que nos podamos apropiar. Y dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El hombre quizás siempre piensa en querer tener más de lo que uno necesita. Y donde está el corazón, donde está el pensamiento, donde está realmente la posesión, ahí también está la acción, el actuar. Y no es malo, verdaderamente no es malo pensar en tener una estabilidad económica, no, porque es necesario. Por el bien de toda la familia es necesario tener, quizás a veces tampoco es bueno que haya escasez, ¿no? El Señor siempre nos va a respaldar, Dios tiene promesas, las Escrituras están llenas de promesas y no nos falta de nada. Pero lo importante es que hay paz, hay gozo y hay amor en nuestras vidas. A veces es posible que falten cosas efímeras, cosas que no son tan necesarias, que nos pueda estar faltando como cristianos porque somos humanos, somos personas, pero lo que no falta es el amor, es la paz, es la tranquilidad, pero una paz genuina, verdadera, en el corazón. Te invito que también puedas sentir lo mismo y que te puedas acercar al Señor Jesús. Te invito. Porque es necesario todo esto, sí que es necesario el dinero para el bienestar. Pero lo que no es bueno es que uno se aferre al dinero por tener ambiciones, a tener más de lo que es necesario. No distancies a tu familia, no distancies a tus seres más queridos, simplemente por aferrarte a lo que no es necesario. No hagas tesoros en la tierra. El Señor Jesucristo nos da ese consejo. No hagas tesoros en la tierra, sino reconoce que necesitas a Dios, porque Él te enderezará. Todo lo que quieras tener aquí en la tierra, llegará un tiempo donde todo eso se perderá, porque somos efímeros, estamos de paso. Aquí puedes creer tener una estabilidad, una tranquilidad, un confort, hasta incluso querer tener más de lo que necesitas, más de lo que es necesario, pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu tranquilidad? ¿Cómo estás con el prójimo? Tu familia, los alrededores. Es muy importante la comunicación. Es muy importante no perder a ninguno en el intento. Tener una buena armonía con la familia, porque la familia es muy importante. Yo te quiero aconsejar que aceptes a Jesús, que lo pruebes. Prueba acercarte a Él. Hoy la palabra está de tu lado. Yo no sé si podrás aceptar este consejo de parte del Señor, pero Dios quiere tratar en tu corazón. ¿Será que tú le das una oportunidad? No sé cómo estés pasando, no sé la situación en la que estés viviendo, si esto es semejante a lo que puedes estar viviendo o si tienes algún conocimiento de alguien que ha pasado también por ese mismo trance.
no te pase a ti, mi querido oyente que me estés escuchando. Quiero darte gracias porque has llegado hasta el final de este vídeo. Y quisiera de corazón que hoy pudieras tomar una decisión. Con Jesús sí se vive bien. Que la paz de Cristo te guíe durante todo el día. Dios te bendiga.